A Verana siempre le habían dicho que los humanos eran una raza primitiva, apenas más que animales que habían descubierto recientemente los viajes espaciales. Como Solariana, miembro de una de las especies tecnológicamente más avanzadas de la galaxia, nunca les había dado mucha importancia. Eran insignificantes, una especie atrasada sin un papel real en el gran orden cósmico. Y sin embargo, aquí estaba ella, precipitándose sin control hacia su planeta. Su nave era un naufragio en llamas. La misión parecía bastante sencilla. Como científica junior, a Verana se le asignó la tarea de explorar regiones inexploradas del espacio, buscando planetas potenciales para la colonización solariana o la extracción de recursos. Su nave, la CERT, era pequeña, pero estaba equipada con tecnología de punta, incluidos dispositivos de camuflaje que la mantendrían invisible para cualquier especie primitiva en los planetas que exploraba. La Tierra era solo otra parada en su viaje. Había escaneado el planeta desde la órbita catalogando sus diversos ecosistemas y su extraña vida salvaje, lista para pasar al siguiente objetivo, pero luego sucedió lo impensable. Una llamarada solar de la estrella del sistema estalló inesperadamente en el pulso electromagnético resultante. Los sistemas de CERTA se sobrecargaron. Ver solo tuvo segundos para reaccionar cuando las alarmas sonaron a su alrededor. Intentó frenéticamente recuperar el control de la nave. Sus dedos volaron sobre la consola, pero fue demasiado tarde. CERTA se desplomó en la atmósfera de la Tierra. Sus escudos apenas se sostuvieron mientras la nave atravesaba el cielo. El impacto fue violento. Ver no recordaba mucho, solo un borrón de árboles corriendo para encontrarse con ella y el rugido ensordecedor de la nave atravesando el bosque. Cuando finalmente recuperó la conciencia, todo estaba oscuro. Estaba atrapada debajo de los restos de su nave. Su cuerpo estaba golpeado y magullado. El dolor irradiaba desde su pierna que estaba atrapada bajo un pesado trozo de escombros. Su respiración era superficial. Cada inhalación le causaba un dolor agudo. En su pecho algo se rompió. Probablemente varias cosas por un momento. Yacía allí en los restos, desorientada y confundida. Luego la realidad comenzó a hundirse. Estaba varada sola en un planeta alienígena sin forma de comunicarse con su gente. El pánico brotó de su pecho, pero lo reprimió. Era una salariana, miembro de una de las expediciones científicas más elitistas de la galaxia. Podría sobrevivir a esto. Solo necesitaba pensar. Intentó moverse, pero su pierna estaba firmemente atrapada apretando los dientes contra el dolor. Extendió la mano hacia el panel de control más cercano con la esperanza de activar la baliza de emergencia. Nada, los sistemas de la nave estaban completamente fritos. Estaba bien y verdaderamente varada. Eso es, cuando lo escuchó el sonido de pasos acercándose a través de la maleza. Su corazón latía en su pecho mientras se esforzaba por escuchar. Podría ser cualquier cosa, un animal. Un carroñero atraído por el choque había visto los escaneos de la vida silvestre de la Tierra. El planeta era el hogar de una amplia variedad de depredadores peligrosos, cualquiera de los cuales estaría más que feliz de darse un festín. En un salariano herido, su mano se apretó alrededor de la pequeña pistola de energía en su cintura. No era mucho, pero era. Mejor que nada, los pasos se acercaban, la mente de Vera corría, no podía. Permitirse ser descubierta si los habitantes de este planeta la encontraban podría poner en peligro toda la misión. El gobierno salariano era inflexible en mantener el secreto cuando se trataba de sus expediciones. El contacto con especies primitivas estaba estrictamente prohibido. Si los humanos se enteraban de ella, podría haber consecuencias catastróficas. Los pasos se detuvieron justo afuera del Aje, Rec Vera. Contuvo la respiración, cada músculo de su cuerpo se tensó. Podía escuchar movimiento, el sonido de algo o alguien moviéndose entre los escombros, luego una voz baja y, desconocida, murmurando algo en el idioma humano, permaneció perfectamente quieta, esperando que quien fuera siguiera adelante, pero la suerte no estaba de su lado. Un momento después, los escombros que bloqueaban la entrada a los restos se movieron y la luz entró. Verán entrecerró los ojos ante el brillo repentino. Su corazón se aceleró cuando una figura apareció a la vista. Era un humano, era alto con hombros anchos y una apariencia robusta, su ropa gastada y sucia, por lo que parecía ser trabajo manual. Sus ojos escanearon los restos antes de aterrizar en Vera.
por un momento. Simplemente se miraron el uno al otro, ambos igualmente sorprendidos por la presencia del otro. La mente de Vera corrió a toda velocidad. Le habían enseñado que los humanos eran criaturas peligrosas y violentas. Si éste la hubiera encontrado, podría intentar capturarla o algo peor. Agarró su pistola con más fuerza, lista para defenderse si era necesario el humano. Sin embargo, lo hizo, no. Se movió para atacar en su lugar, se agachó. Frunció el ceño con preocupación y habló. De nuevo su tono más suave esta vez, aunque ella no podía entender sus palabras, Verán parpadeó confundido. Esto no era lo que ella esperaba. Él no estaba actuando como la criatura salvaje que le habían hecho creer que eran los humanos. Extendió una mano hacia ella, y Ver se estremeció levantando su pistola. El humano se congeló sus ojos. Agrandándose cuando vio el arma, levantó sus manos en un gesto de rendición, hablando rápidamente aunque ella todavía no podía entenderlo. Después de un momento bajó lentamente sus manos y señaló hacia su pierna atrapada. Ver vaciló. No, estaba en posición de rechazar ayuda, pero ¿podía confiar en este humano? Su pierna estaba atrapada y el dolor se estaba volviendo insoportable. No sobreviviría mucho tiempo sin ayuda. Finalmente, con gran renuencia, bajó su arma, aunque la mantuvo a su alcance. El humano asintió entendiendo su cautela y se acercó con sorprendente gentileza. Comenzó a mover los escombros que habían atrapado su pierna. Vera lo observó con atención, lista para reaccionar si intentaba algo, pero permaneció concentrado en liberarla. Le tomó varios minutos de trabajo cuidadoso, pero finalmente el humano logró levantar el último pedazo de escombros de su pierna. Vera jadeó de alivio cuando el peso se levantó. Aunque el dolor permaneció, su pierna estaba muy magullada y sospechó que podría haber una fractura. El humano dio un paso atrás, dándole espacio, y volvió a hacer un gesto hacia su pierna como pidiendo permiso para ayudar. Ver dudó una vez más, pero finalmente asintió. Necesitaba atención médica, y sus propios suministros habían sido destruidos en 1914. El choque. El humano sacó un pequeño kit de su mochila y comenzó a tratar sus heridas con sorprendente habilidad. Él envolvió su pierna en una férula improvisada, luego aplicó un sal a los diversos cortes y moretones en sus brazos y cara. Ver lo observó trabajar, todavía cansado pero también curioso. Este humano era diferente del que había oído hablar. Era amable. Mientras trabajaba, Ver se encontró preguntándose cómo había terminado en esta situación. Ella era una científica salariana varada en un Backwater Planet siendo atendido para comprar un humano de All Creatures. Era casi ridículo, pero cuando el humano terminó su trabajo y la ayudó a ponerse de pie, se dio cuenta de que tal vez había más en esta especie de lo que le habían enseñado, y por primera vez desde el accidente sintió un rayo de esperanza. No tenía idea de cómo iba a salir de este planeta, pero al menos por ahora no estaba sola. Capítulo 2. Una conexión creciente. Veran cojeaba por el bosque con el apoyo de Ethan. Su pierna todavía palpitaba por la herida. La mano del humano estaba firme en su hombro, estabilizándola mientras se movían, aunque él tenía cuidado de no acosarla por alguien que ella había asumido que sería un primitivo. Su cuidado y gentileza eran inesperados. Le hablaba ocasionalmente en su lengua materna, su voz baja y tranquila, como si tratara de tranquilizarla. No podía entender las palabras, pero el tono transmitía una confianza tácita. El bosque a su alrededor era denso, lleno de árboles imponentes que se extendían hacia el cielo. Sonidos extraños resonaban a través de la maleza, el chirrido de insectos, el susurro de criaturas invisibles. Veran había estudiado la vida salvaje de la Tierra, pero escucharlo de primera mano fue mucho más inquietante de lo que había imaginado. Los sonidos eran extraños y desconcertantes. Un recordatorio constante de que estaba varada en un mundo alienígena. Su mente corría mientras consideraba sus opciones. Los restos de su nave estaban demasiado dañados para repararlos, y sin acceso a sus sistemas de comunicación, no había forma de contactar a su gente. La expedición salariana era muy secreta y era poco probable que se arriesgaran a rebelarse para rescatarla. En lo que a ellos respectaba, Ver probablemente ya estaba muerta. Y sin embargo, aquí estaba viva gracias a este humano Ethan, como lo había escuchado llamarse a sí mismo varias veces.
Parecía tener una comprensión innata del bosque. Se movía con facilidad a través del espeso follaje, guiándola sobre ramas caídas y alrededor de arbustos espinosos. Berk. El orgullo picaba ante la idea de confiar en él para sobrevivir, pero sabía que tenía pocas opciones. Todavía estaba débil y su pierna no se curaba lo suficientemente rápido para que ella continuara sola. Por ahora al menos lo necesitaba. Se detuvieron. Después de unas horas de descanso junto a un pequeño arroyo, Ver se desplomó en el suelo exhausta, mientras Ethan se arrodillaba cerca, llenaba un recipiente con agua y se lo entregó con una pequeña sonrisa, y ella lo aceptó. Bebiendo profundamente el agua, estaba fresca y refrescante, aliviando algo de la tensión en su cuerpo mientras descansaban. Ethan comenzó a hurgar en su mochila sacando varios elementos que no le eran familiares. Parecía estar preparando algún tipo de comida. Aunque los ingredientes no se parecían a nada que Ver había visto antes, lo miró con curiosidad, su mente aguda, analizando cada uno de sus movimientos a pesar de sus impresiones iniciales. Había una eficiencia silenciosa en todo lo que hacía él. No era solo un bruto primitivo. Había inteligencia en sus ojos, una competencia silenciosa que no había esperado Berk. La curiosidad finalmente pudo más que ella e hizo un gesto hacia la comida que estaba preparando. ¿Qué es eso?, le preguntó a su voz caballo en desuso. El traductor en su traje se había dañado en el accidente y no estaba segura de si sus palabras tendrían sentido para él. Ethan la miró claramente, sorprendido de escucharla. «Habla». Él dijo algo a cambio. Pero, de nuevo, las palabras se perdieron en su frustración que burbujeaba dentro de ella. La comunicación era vital, pero estaban separados por el vasto golfo del lenguaje. Tenía que encontrar una manera de cerrar esa brecha. «Nombres», dijo señalándose a sí misma. Luego lo señaló a él. Ethan. Sus ojos se abrieron en reconocimiento y sonrió de nuevo asintiendo. Se señaló a sí mismo. Ethan, repitió, y luego la señaló a ella. Fue un comienzo, al menos ahora sabían los nombres del otro. Mientras se sentaban en silencio, Ethan continuó trabajando en la comida. Los olores que flotaban desde la pequeña olla que había puesto sobre el fuego eran sorprendentemente agradables, y el estómago de Vera gruñó. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba cuando Ethan le ofreció un tazón del guiso que había hecho. Dudó por un momento antes de aceptar. Dio un mordisco cauteloso, los sabores desconocidos pero no desagradables. Fue sorprendentemente bueno mientras comían. La mente de Ver vagó. Le habían enseñado que los humanos eran peligrosos, que carecían de la sofisticación y la gracia de los salarianos y, sin embargo, Ethan había arriesgado su vida para salvarla. Una completa desconocida. Le había mostrado amabilidad incluso cuando ella lo había amenazado con un arma. ¿Por qué alguien de una raza tan primitiva haría eso? La hizo cuestionar todo lo que creía saber. Una vez que terminaron su comida, Ethan empacó sus suministros y continuaron su viaje. La guió a través del bosque con una confianza que dejó en claro que conocía bien esta tierra. Veran la siguió sin cojear, pronunciado como la férula improvisada que ayudó a estabilizar su pierna, pero el dolor era constante y no podía seguir su ritmo por mucho tiempo. Después de lo que parecieron horas de caminata, llegaron a un pequeño claro en el centro. Había una humilde cabaña de madera enclavada entre los árboles. Era simple, funcional y completamente ajena a Verán, que estaba acostumbrado a la elegante tecnología avanzada de la arquitectura salariana, pero había algo extrañamente reconfortante en ella, una sensación de seguridad en su encanto rústico. Ethan la llevó adentro y la ayudó a sentarse en una silla junto a la chimenea. El interior de la cabaña era igual de simple. Mientras el exterior, con muebles mínimos y algunas herramientas básicas esparcidas por todos lados, los ojos de Verna escanearon la habitación y observaron sus alrededores mientras Ethan se movía, preparando algo en la estufa mientras trabajaba. No pudo evitar sentir una creciente gratitud hacia él. A pesar de su miedo y desconfianza iniciales, Ethan no había hecho nada más que ayudarla. Había arriesgado su vida para salvarla de ella, incluso aunque no tenía motivos para hacerlo. No estaba segura de qué hacer con eso.
Después de un rato, Ethan regresó con una taza de algo caliente. Se la entregó y le hizo un gesto para que bebiera. Berna tomó un sorbo cauteloso y el calor se extendió por su pecho. Era una bebida extraña, terrosa y ligeramente amarga, pero alivió su cuerpo dolorido mientras bebía. Ethan se sentó frente a ella y la miró con tranquila curiosidad. Había algo en la forma en que la miraba, no con miedo o sospecha, sino con interés genuino. Era un marcado contraste con la forma en que su propia gente a menudo consideraba a otras especies. Se preguntó qué pensaba de ella. Para él, ella debía parecer tan extraña como él para ella, y sin embargo, allí estaba. No había hostilidad en su mirada, solo una aceptación tranquila por primera vez, desde el accidente. Beran sintió una sensación de paz. Los días que siguieron fueron un borrón de recuperación y adaptación. Ethan continuó cuidándola, ayudándola con sus heridas y enseñándole sobre su mundo de maneras pequeñas y sutiles. Aunque todavía luchaban con la barrera del idioma, lograron comunicarse a través de gestos y expresiones. Beran se sintió cada vez más cómoda en su presencia. Aprendió a confiar en sus instintos y a seguir su ejemplo mientras avanzaban por el desierto en busca de una manera de hacer señales a su gente. A pesar de sus diferencias, estaban formando un vínculo basado en la supervivencia mutua y una creciente sensación de comprensión. Pero a medida que los días se convertían en semanas, Beran no podía deshacerse de la persistente sensación de que el tiempo se estaba acabando. Su gente eventualmente vendría a buscarla y cuando lo hicieran, no serían tan amables con los humanos. La ley salariana era clara. No había contacto con especies primitivas. Si sus superiores se enteraban de que había sido salvada por un humano, borrarían cualquier evidencia de ello, incluido Ethan. La idea le revolvió el estómago. Tenía que encontrar una manera de protegerlo, incluso si eso significaba mentirle a su propia gente. Pero mientras la pierna de Berna sanaba y su viaje juntos continuaba, un nuevo peligro se cernía en el horizonte. El equipo de rescate salariano se acercaba y sus intenciones estaban lejos de ser pacíficas. Capítulo 3. El equipo de rescate Bear estaba de pie al borde de la cabaña. Small Clearing, sus ojos escaneaban el denso bosque más allá de los sonidos de la vida salvaje de la tierra. Había una presencia constante, pero algo se sentía extraño hoy. El aire parecía más pesado, más tenso, como si el bosque mismo pudiera sentir el peligro que se acercaba. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que llegara el equipo de rescate salariano, pero cada instinto le decía que no pasaría mucho. Ethan estaba dentro de la cabaña sin darse cuenta de la amenaza que se acercaba rápidamente. Durante las últimas semanas, había seguido cuidándola con una dedicación inquebrantable que la confundía y la conmovía. Su amabilidad era un marcado contraste con el enfoque frío y pragmático de su propia gente, que valoraba la eficiencia. Y el control por encima de todo era extraño. Pero había llegado a apreciar la calidez del humano y la preocupación genuina. Por su bienestar no podía dejarlo morir por eso, pero la realidad de su situación se estaba cerrando a su alrededor como un vicio. Si su gente se enteraba de su contacto con un humano, lo considerarían una violación de la ley salariana peor. Probablemente borrarían cualquier evidencia de ese contacto, incluyendo a Ethan para las autoridades salarianas. Este humano era poco más que un cabo suelto que necesitaba atar. Los pensamientos de Vera fueron interrumpidos por el sonido de la voz de Ethan. Llamándola desde dentro de la cabaña, apareció un momento después entrando por la puerta y, caminando a través del claro hacia ella, había una mirada de preocupación en su rostro, y se dio cuenta de que debía haber estado parada allí por más tiempo del que pretendía. Perdida en sus pensamientos, se detuvo a unos pocos pies de distancia, inclinando la cabeza ligeramente mientras la miraba ver. Dijo suavemente, su voz gentil, aunque ella todavía no podía entender completamente sus palabras. Había comenzado a captar ciertos patrones en su discurso. Sabía qué tono en el que estaba, preocupado por ella. Ver forzó una pequeña sonrisa tratando de tranquilizarlo. «Estoy bien», dijo, aunque las palabras se sintieron huecas. Ella no tenía el corazón para decirle la verdad. Todavía no. Ethan dio un paso más cerca, estudiando su rostro por un momento. Antes de asentir, pareció aceptar su respuesta, aunque sus ojos se detuvieron en ella. Por un momento más, como si sintiera que había algo que no le estaba diciendo en otro momento o lugar. Ver podría haber
encontrado su preocupación conmovedora, pero ahora todo lo que sentía era el peso de la decisión que se cernía sobre ella. Tenía que advertirle, pero cómo en las últimas semanas habían encontrado formas de comunicarse usando gestos y expresiones para cerrar la brecha del lenguaje, pero esto era diferente. ¿Cómo podría explicar que un equipo de rescate alienígena estaba en camino para eliminarlo todo porque tuvo la audacia de salvar su vida? Los pensamientos de Vera fueron interrumpidos nuevamente, esta vez por un sonido distante. Era débil, apenas audible sobre el susurro de los árboles y los sonidos del bosque, pero era inconfundible el bajo zumbido de motores salarianos. Su corazón se hundió, vinieron sin pensar. Vera agarró el brazo de Ethan, sus dedos clavándose en su manga. Sus ojos se abrieron de sorpresa e instintivamente. Alcanzó su mano, su preocupación se hizo más profunda. Ver qué era lo que no podía permitirse perder el tiempo. Ella tiró de su brazo tirándolo hacia la cabaña. «¡Tenemos que ir!», dijo con urgencia su voz. Temblando de miedo, Ethan dudó solo por un momento antes de asentir. Cualquier confusión o duda que pudiera haber sentido fue rápidamente dejada de lado mientras la seguía. Durante las últimas semanas había aprendido a confiar en sus instintos incluso si no los entendía del todo, y ahora mismo los instintos de Vera gritaban que tenían que correr. Una vez dentro de la cabaña, Ver comenzó a reunir todos los suministros que pudieran llevar. Se movió rápidamente, sus movimientos frenéticos mientras agarraba cualquier cosa que pudiera ser útil: comida, agua, suministros médicos básicos. Ethan, sintiendo la urgencia de la situación, rápidamente se unió a ella, metiendo artículos en una bolsa con la misma eficiencia que había demostrado en todo lo demás mientras trabajaban. La mente de Vera corrió allí. Tenía que haber una salida a esto, alguna manera de escapar sin ser detectado por el rescate salariano. Equipo. Pero la Tierra era un planeta desconocido para ella, y no tenía idea de qué tan lejos habían avanzado las fuerzas salarianas. Lo único que sabía con certeza era que no se detendrían hasta encontrarla, y cuando lo hicieran, la vida de Ethan estaría perdida. Su mano temblaba mientras empacaba los últimos de sus suministros en una mochila. Se giró hacia Ethan, su corazón latía con fuerza en su pecho. «Tenemos que movernos», dijo de nuevo, esta vez más desesperadamente. «Nos estamos quedando sin tiempo». Ethan asintió, colgándose la bolsa sobre el hombro y moviéndose hacia la puerta. No necesitaba entender sus palabras para saber que algo terrible estaba a punto de suceder. Sus instintos estaban afilados por años de sobrevivir en el desierto, y ahora esos instintos le decían que confiara en Vera. Dejaron la cabaña atrás, desapareciendo en el denso bosque con solo los sonidos de sus pasos y el zumbido distante de los motores que se acercaban en el aire. Vera lideró el camino. Su corazón se aceleró mientras navegaba por el terreno desconocido. No tenía idea de a dónde iban, solo que tenían que seguir moviéndose si las fuerzas salarianas los alcanzó. No habría piedad. El bosque estaba lleno de maleza, haciendo que su avance fuera lento y difícil cada paso. Envió una sacudida de dolor a través de la pierna herida de Berna, pero ella lo superó, decidida a seguir adelante. Ethan se quedó detrás de ella, sus ojos escaneando los árboles en busca de cualquier señal de peligro. Estaba alerta, concentrado y completamente inconsciente de que la mayor amenaza para ambos no venía del bosque sino del cielo. Habían estado caminando por lo que parecieron horas, cuando Verán finalmente lo escuchó. El sonido distintivo de una nave de desembarco salariana flotando sobre su cabeza. Su sangre corrió. Fría, estaban demasiado cerca. El pánico se apoderó de ella y agarró el brazo de Ethan nuevamente, sacándolo del camino principal, y, en la espesa maleza, se agacharon escondiéndose entre los árboles mientras la nave de desembarco pasaba sobre sus motores, un zumbido bajo, siniestro en el bosque. Por lo demás, tranquilo. Ver contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras escuchaba los movimientos de la nave. Ethan permaneció perfectamente quieto a su lado, su mano descansando ligeramente sobre su brazo, como para tranquilizarla, a pesar de la situación. Su presencia era extrañamente reconfortante. Él no sabía lo que estaba pasando, pero confiaba en ella completamente.
Esa confianza pesaba mucho en la conciencia de Vera. Ella lo había llevado a este lío y ahora su vida estaba en peligro por su culpa. La nave de desembarco flotó sobre ella por un momento. Más largo antes de moverse en otra dirección, Veran dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus músculos se relajaron ligeramente cuando el peligro inmediato pasó, pero sabía que aún no estaban a salvo. Las fuerzas salarianas todavía la estaban buscando y era solo cuestión de tiempo antes de que los encontraran. Ethan se volvió hacia ella con el ceño fruncido. En confusión, hizo un gesto hacia el cielo y luego la señaló claramente preguntando qué estaba pasando. Ver tragó saliva. Con fuerza su mente se aceleró mientras trataba de pensar en una forma de explicar la situación. «Me están buscando», dijo en voz baja, señalándose a sí misma y luego haciendo un gesto hacia el cielo. «Mi gente quieren llevarme de regreso», vaciló insegura de cómo transmitir el resto del mensaje, como podría decirle que su gente lo mataría sin pensarlo dos veces. La expresión de Ethan se oscureció cuando pareció comprender la gravedad de la situación. Situación en la que no entendía los detalles, pero sabía lo suficiente para darse cuenta de que estaban en serios problemas. Verna cerró los ojos tratando de calmar la creciente ola de miedo que amenazaba con abrumarla. Tenía que pensar que tenía que haber una manera de salir de esto. Si tan solo pudieran llegar a un lugar seguro, en algún lugar donde las fuerzas salarianas no pudieran rastrearlos, podrían tener una oportunidad, pero incluso mientras lo pensaba, sabía que las probabilidades estaban en su contra. Los equipos de búsqueda salarianos estaban altamente entrenados y su tecnología era muy superior a todo lo que la Tierra tenía para ofrecer. La encontrarían eventualmente. Era solo cuestión de tiempo. Mientras continuaban más profundamente en el bosque, la mente de Baran corría con 1000 pensamientos diferentes. Tenía que proteger a Ethan sin importar el costo, pero ¿cómo podría ser más astuta que su propia gente? ¿Cómo podría salvar al humano que la había salvado? En la distancia, el sonido de los motores de la nave de desembarco se hizo más fuerte de nuevo y el corazón de Verna se hundió. El tiempo se estaba acabando. Capítulo 4. La resistencia final. La tensión en el aire era palpable mientras Veran y Ethan continuaban su frenético viaje a través del bosque. Sus movimientos eran cautelosos pero rápidos. La nave de desembarco salariana flotaba sobre el dosel como un depredador rodeando a su presa. Sus motores emitían un zumbido inquietante que nunca parecía desvanecerse. Cada pocos minutos, el sonido se hacía más fuerte, lo que indicaba que la nave estaba haciendo otra pasada sobre el área. Se estaban quedando sin lugares para esconderse, y el corazón de Verna latía con fuerza. Con cada paso, el rostro de Ethan estaba sombrío. Sus ojos escaneaban constantemente sus alrededores en busca de cualquier señal de peligro. A pesar de la situación, sus movimientos eran tranquilos y deliberados. Vera se maravilló de su capacidad para permanecer tan imponente bajo presión para alguien que no tenía idea de lo que realmente estaban enfrentando. Ethan estaba haciendo un trabajo increíble para mantenerlos a ambos con vida, pero Vera sabía que su suerte no duraría para siempre. El equipo de rescate salariano estaba altamente capacitado y no se rendirían hasta encontrarla, y cuando lo hicieron, miró a Ethan. Su estómago se retorció de culpa. No tenía idea de que su vida estaba en peligro por ella. No sabía que su gente lo vería como una amenaza, una contaminación de su misión que necesitaba ser atendida, ser eliminada, y no podía soportar la idea de que él pagara el precio de sus errores mientras continuaban a través del denso bosque. La mente de Verna corría. Tenía que idear un plan, algo que les diera una oportunidad de luchar, pero ¿qué podía hacer? Estaban en desventaja numérica, en desventaja de armamento, y la tecnología salariana era mucho más avanzada que cualquier cosa en la Tierra. De repente, Ethan se detuvo en seco y levantó una mano para indicarle a ver que hiciera lo mismo. Se congeló y su corazón saltó a su garganta. Mientras seguía su mirada hacia adelante, la cabeza justo más allá de un pequeño claro, la maleza crujió y una figura emergió. De las sombras era un soldado salariano. La sangre de Vera se heló. El soldado estaba vestido con la elegante armadura negra de las fuerzas expedicionarias salarianas. Su casco le ocultaba el rostro.
Sostenía un rifle de pulso en sus manos. El arma brillaba débilmente con una energía mortal que Ver reconoció muy bien. Todavía no los había visto, pero estaba cerca, demasiado cerca para su comodidad, sin pensarlo. Rana agarró el brazo de Ethan y lo tiró hacia abajo detrás de un árbol cercano. Ella presionó. Un dedo en sus labios le indicó que se quedara callado. Los ojos de Ethan estaban abiertos por la confusión, pero confiaba en ella. Asintió mientras se agachaba a su lado. Se quedaron perfectamente quietos. Sus respiraciones apenas eran audibles mientras el soldado avanzaba por el claro. El corazón de Vera latía en su pecho. Su pulso se aceleraba mientras veía al salariano barrer el área con su arma. En cualquier momento los encontraría y cuando lo hiciera, todo terminaría. Su mente corría. Tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada aquí y esperar lo inevitable. ¿Pero qué podía hacer contra un soldado salariano armado con armamento avanzado? No tenía armas propias. No tenía medios para defenderse a sí misma ni a Ethan. Y luego una idea se formó en su mente. Era imprudente, peligroso, y probablemente la matarían. Pero era la única opción que tenía. Respirando profundamente, Vera se puso de pie lentamente y salió de detrás del árbol. Levantó las manos en el gesto universal de rendición. Su corazón latía con fuerza mientras gritaba en su lengua nativa salariana. «¡Detente, me rindo!», gritó, temblando, pero lo suficientemente fuerte para que el soldado escuchara al soldado, giró su rifle de pulso apuntando a ella en un instante. Su dedo flotó sobre el gatillo, pero no disparó en cambio. Dio un paso más cerca, su cabeza se inclinó ligeramente mientras la miraba con sospecha. Vir la voz del soldado. Crepitó a través de la calma en su casco. «¿Qué estás haciendo? Te hemos estado buscando». Ver tragó saliva con fuerza, obligándose a mantener la calma. «Estoy aquí, pero tienes que escucharme. Hay un humano conmigo, salvó mi vida». La postura del soldado se endureció ante la mención del humano. Su rifle bajó ligeramente, pero su tono era frío. «Un humano, violaste los protocolos, tenemos órdenes de correr, conozco los protocolos», Veran interrumpió su voz firme. «Pero esto es diferente. Me salvó, si no fuera por él, estaría muerto. Ahora mismo, no puedes simplemente matarlo». El soldado vaciló claramente en conflicto. Miró alrededor del claro como si esperara ver al humano en cuestión, pero Ethan permaneció escondido detrás del árbol silencioso e inmóvil. A Vera le dolía el corazón al pensar en lo que podría pasar si el soldado decidía seguir sus órdenes. «Ya conoces las leyes que rigen a los soldados», dijo en voz baja. «No hay contacto con especies primitivas. Este humano Dash, no me importan las leyes». Vi, espetó sorprendiéndose incluso a sí misma con la vehemencia en su voz. «No te dejaré matarlo. Heun no es una amenaza. Heun no es una contaminación. Solo es una persona y me salvó». Hubo una larga pausa, mientras los soldados parecieron considerar sus palabras. La tensión en el aire era espesa, y Ver podía sentir el peso de la decisión colgando sobre ellos como una nube de tormenta. Su corazón se aceleró mientras esperaba su respuesta, sabiendo que este momento podría determinar su destino. Y el de Ethan. Finalmente, el soldado suspiró, bajando completamente su rifle. Bien, dijo su tono reacio. «No dañaré al humano, pero los demás no serán tan indulgentes». Ver dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta. Estaba conteniendo. No era la respuesta que esperaba, pero era mejor que nada. Al menos por ahora Ethan estaba a salvo, pero las siguientes palabras de los soldados le enviaron un escalofrío por la columna. «El equipo de extracción está en camino. Estarán aquí dentro de hora. Dijo que tienes que venir con nosotros. Porque este planeta está en peligro, tenemos que dejar a Vera». El estómago de Vera se retorció. Irse. Sabía que este momento llegaría, pero la realidad la golpeó como un golpe físico. Si se iba con las fuerzas salarianas, nunca volvería a ver a Ian y, peor aún, podrían no cumplir su promesa de dejarlo ileso tan pronto como ella se fuera. Podría ser eliminado como un cabo suelto. Su mente corría. No podía dejar a Ethan atrás, no después de todo lo que había hecho por ella, pero ¿qué opción tenía si se negaba a ir? Las fuerzas salarianas la arrastrarían de regreso por la fuerza y, si se quedaba, la perseguirían. El soldado la estaba observando de cerca, claramente esperando una respuesta.
Las manos de Verna se apretaron en puños a sus costados mientras luchaba por encontrar una solución. Tenía que haber una manera de salir de esto, alguna manera de proteger a Ethan y asegurar su supervivencia, y luego tomó su decisión. «Iré contigo», dijo lentamente, su voz firme, «pero solo si dejas al humano solo. No le pasará nada». El soldado frunció el ceño. Su casco claramente no estaba contento con sus términos. «No puedo hacer esa promesa, entonces no iré, verán», dijo firmemente, cruzando los brazos sobre su pecho. «Me quedaré aquí y enfrentaré las consecuencias que vengan, pero no te dejaré matarlo». El soldado dudó de nuevo, mirando a su alrededor, como si esperara que llegaran refuerzos en cualquier momento. Estaba claramente desgarrado, pero podía ver la duda en su postura. Ella lo tenía acorralado finalmente después de lo que pareció una eternidad. El soldado asintió. «Bien, Weck. Deja al humano en paz. Pero necesitas venir con nosotros ahora». El alivio invadió a Veran, aunque fue atenuado por el conocimiento de que estaba a punto de dejar todo atrás. No tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero al menos Ethan estaría a salvo. Eso era todo lo que importaba. Sin decir otra palabra, Ver se giró y llamó a Ethan para que saliera de su escondite. Surgió detrás del árbol, su expresión cansada mientras observaba al soldado salariano. El corazón de Berg se apretó ante la confusión y el miedo en sus ojos, pero se obligó a mantener la calma. «Tengo que irme», dijo, acercándose silenciosamente a él. «Mi gente, me están llevando de vuelta». Ethan frunció el ceño. «Claramente luchando por entender». Hizo un gesto entre ellos, su ceño fruncido en confusión. «Vete, porque Berg garganta». Apretada, ella deseaba poder explicarle todo, pero no había tiempo. En lugar de eso, extendió la mano y tomó su mano apretándola suavemente. «Me salvaste», ella susurró. «Y no olvidaré eso». La expresión de Ethan se suavizó, aunque todavía había confusión en sus ojos. Asintió lentamente, claramente no del todo, comprendiendo, pero confiando en ella. De todos modos, Veran sintió lágrimas picando en las esquinas de sus ojos, pero parpadeó. Para alejarlas no había tiempo para despedidas. El soldado estaba esperando y el equipo de extracción llegaría pronto con una última mirada a Ethan. Veran se giró y caminó hacia el soldado. Su corazón pesado por el peso de lo que estaba dejando atrás había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con eso mientras la nave de desembarco descendía para llevársela. Veran miró hacia atrás, una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Ethan. Él estaba allí, en el claro, mirándola irse, y ella sabía que sus caminos probablemente nunca se cruzarían de nuevo, pero en su corazón llevaba el recuerdo del ser humano que le había salvado la vida, y sin importar lo que le deparara el futuro, ella nunca lo olvidaría.